Hola, buenos días. Bueno, gracias a los que habéis continuado hasta el final. Nos han dejado la sesión de cierre en esta mesa que moderamos el doctor Pobes y yo. Yo como representante de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hipertensión, de SELELA, el doctor Pobes también por la SEN. Nos hemos conseguido poner de acuerdo para hacer esto. Y creo que, aunque empezará a venir más gente, que espero estén acabando otras charlas, va a ser muy interesante, porque esto de las controversias siempre levanta bastante interés, ¿no? de gente que tiene un punto de vista en una técnica o en otra, y al final yo creo que todo aporta y podemos aprender muchísimo. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Maribel Troya. Ella es especialista en nefrología, doctora de Medicina por la Universidad de Barcelona y está trabajando en el Hospital Universitario, no sé si lo voy a decir bien en catalán, Germans, Trias y Pujol. Sí. Ella es responsable de la unidad de hipertensión junto al doctor Josep Bonet y lleva muchos años dedicándose a la hipertensión resistente y haciendo denervación renal junto al doctor Oriol Rodríguez, y tiene una amplia experiencia en esta patología. Además, ella ha sido presidenta de la Sociedad Catalana de Hipertensión, con lo cual está muy metida en el tema, y nos va a exponer su parte, digamos, a favor del tratamiento con la denervación renal. Ahora presentaremos al doctor Robles, pero también deciros que vamos a hacer un sorteo de a ver quién empieza primero, porque nos parece que esto va a ser un duelo interesante, y para que sea el destino el que decida quién empieza primero, haremos un sorteo y al final de la sesión os haremos una pregunta al público. Creo que habéis cogido todos el numerito para ver qué os convence más, ¿no? Si a favor, en contra, qué opináis, y tendremos un turno de preguntas. Paso la palabra al doctor Pobes, perdona. Pues sí, al lado derecho del cuadrilátero tenemos a Nicolás Roberto Robles Monteoliva, granadino, licenciado por la Universidad de Granada, que ha desarrollado gran parte de su vida profesional en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, donde lleva ya muchos años en funciones de jefatura, después de haber desarrollado otras. También es ahora mismo catedrático de nefrología en la Universidad de Extremadura y ha tenido cargos a nivel de SELELA, ha llegado a ser su vicepresidente y además de ello es el dinamizador y muchas veces también como primera cabeza de la Sociedad Extremeña de Hipertensión. Y dicho esto, yo creo que podemos proceder... ¿Una mano inocente? No, espera, esto lo tiramos ahí y ya está. Tampoco te creas que... Muy lejos. Antes de árbitro, no lo tiro muy lejos. ¿Cara o cruz? Cara. Cruz, claro. Vamos a ver. Se ha salido cruz. Así que el primero empieza el doctor Roberto. Toma, luego me dirás que no te la he devuelto. Lo que pasa es que la presentación para... Si no, no me voy a quedar bien sin dinero. Bueno, pues ha querido la suerte que comencemos por lo que normalmente es el final, que no suele ser el principio, pero al final los argumentos son siempre los mismos y tienen el mismo valor. Muchas gracias a todos los que están en la sala, gracias también al comité organizador por habernos invitado a hablar de este tema. La denervación, la verdad es que aunque sigue pareciendo como una cosa muy moderna, pero ya lleva unos cuantos añitos en el arsenal terapéutico, con bastantes oscilaciones en cuanto a lo que hay que hacer o no. Nos han pedido que pusiéramos una declaración de conflicto de intereses. Ahí se ven muchas cosas. Creo que es lógico, por mi edad, que a estas alturas haya dado conferencias para mucha gente y haya participado en estudios que han pagado mucha gente también. Así que espero que no os lo toméis a mal. Si nosotros diéramos la versión ideal de lo que debería ser la denervación, pues sería más o menos como esta historieta que está creada por Copilot, que es un gran invento esto. Y entonces tendríamos que antes del tratamiento teníamos un paciente, ahí lo veis al pobre con su mascarilla, paciente presentaba hipertensión grave con síntomas como dolor torácico, dificultad para respirar y fatiga, tenía una tensión arterial de 180 a 110 y consumía múltiples medicamentos, múltiples pastillas, para el control de su tensión arterial. Así que hablamos con el cardiólogo del hospital, no sé cómo será en vuestro hospital, pero en el nuestro es el cardiólogo el que se encarga de hacer las denervaciones, y bueno, le hizo una denervación renal. Y
después de hacer la denervación, pues la cosa va magníficamente. El paciente tiene 120/80 de tensión, está de maravilla, se le ha controlado todo, ha dejado de tomar pastillas y la presión ha descendido a niveles normales. Y esto más o menos es lo que pretendíamos que fuera o que debería de suceder cuando a un paciente se le hace denervación renal. Pero la realidad no es esa. En realidad, el paciente presentaba los síntomas, se le hizo la denervación, tenía sus pastillas, pero después de la denervación el paciente sigue estando en 138/89, ha mejorado, está mucho mejor de lo que estaba, pero sigue tomando pastillas antihipertensivas. Y esta es lo que suele ser la realidad de la denervación. Le hacemos el tratamiento, el paciente a lo mejor mejora un poquito, pero la verdad es que el paciente sigue teniendo que tomar sus pastillas, cuando realmente la mayor parte de los que entran en denervación es pensando que van a dejar de tomar pastillas y que eso les va a solucionar más o menos la vida y su tensión elevada. Y yo creo que al final, si nos vamos al documento que hizo la Sociedad Europea de Hipertensión en 2021, si os acordáis, en las guías de 2018 ya sugería que la denervación podría ser una alternativa terapéutica, pero tampoco le daba una validez excesiva, entre otras cosas porque no había estudios de morbimortalidad que pudieran garantizar o justificar su uso. Pero sí deja una cosa muy clara. La denervación renal es una alternativa o una adición. No es un tratamiento competitivo, no es una estrategia de tratamiento competitivo. Es decir, ya te está advirtiendo. Esto es un factor más que puedes añadir al tratamiento, probablemente añadido a fármacos, pero no es para sustituir a ningún tratamiento. Quien entre con esa idea a hacer una denervación, pues es que no se ha leído lo que dice la Sociedad Europea de Hipertensión. Y esto es del año 2021. Vamos, si os leéis la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado, pues es una opinión muy parecida a esta. ¿Qué se supone que tendríamos que hacer para decidir que a un paciente le hacemos denervación? Pues lo primero, que tenga una historia de hipertensión documentada, que cumpla criterios de hipertensión resistente, que no cumpla los criterios objetivos de tratamiento, es decir, que esté por encima de 140/90, y a ser posible que lo hayamos hecho midiéndolo con monitorización ambulatoria de presión arterial. Yo creo que esto ya es una cosa que hacemos todos con todos los pacientes con hipertensión resistente, así que no sería mucho. Y, por supuesto, hacer todos los procedimientos necesarios para llegar a la conclusión de que no hay hipertensión secundaria. Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que hay algún tipo de hipertensión secundaria, vamos a poner enfermedad renal porque para eso somos nefrólogos, pues si no hay nada, pues entonces procederíamos a hacer denervación de arterias renales. Bueno, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Nuestra experiencia es pequeñita, no voy a decir que somos muchos. Tenemos 16 pacientes a los que se ha realizado denervación de arterias renales en nuestro hospital a lo largo de los años, porque ya son unos cuantos años, con, me parece que hasta 4 sistemas diferentes. Ahora mismo estamos utilizando el de Medtronic. Se han valorado 51 pacientes para hacer denervación, 11 directamente rehusaron que nadie les hiciera ninguna clase de manipulación. 15 fueron descartados, pues uno porque, curiosamente, al hacerle el estudio de secundariedad salió que tenía una hipertensión vascular renal, tenía una estenosis de la arteria renal. 3 porque al final se controló la tensión bien con la medicación que estaban tomando y no hizo falta. Otro porque alergia a contraste. 4 por insuficiencia renal. 1 por fibrilación auricular. Otro porque, bueno, ya eran 88 añitos y aunque el señor estaba muy interesado, pues nos pareció que no se debía. Y hay otras 6 causas por ahí perdidas. Luego hay 8 que, curiosamente, después de decir que sí, que estaban interesados
en la realización de la técnica, pues desaparecieron directamente y no volvieron jamás por consulta. Lo que quiere decir que probablemente alguien, en un caso sí lo sabemos seguro, que era su señora que no quería, de ninguna de las maneras, ¿eh? Así que el hombre desapareció directamente. Y tenemos una en este momento que está pendiente de realización, es decir, que serían 17 pacientes, pero curiosamente el día antes de que se la fueran a hacer tuvo un ingreso por otra causa no relacionada y ahí estamos esperando para poder hacerlo. Lo dicho. 16 pacientes en este momento a los que les hemos realizado la denervación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues si lo miramos en tensiones arteriales, la verdad no ayuda mucho. Esto es medición arterial en consulta. No teníamos, de la primera serie no he encontrado los datos de la monitorización ambulatoria y claro, se me quedaba poca gente, así que preferí utilizar estos. Bueno, pues 139,84 y después de la denervación, 6 meses después, 140,82. Así como para que te produzca unos deseos grandes, tremendos de hacer denervación, realmente no es. Ahora, también hay que analizar, y es lo importante, el número de fármacos. Y ahí creo que sí que se puede ver, no es muy claro, pero sí que se puede ver. Hay una diferencia entre los que tenían en el momento que se hizo la denervación y baja claramente, está sobre un 1,5 fármacos menos cuando se evalúan a los 6 meses después de haber hecho el tratamiento. Es decir, están con la misma tensión arterial, la tensión arterial prácticamente no ha variado, pero están recibiendo menos medicación. Con lo cual, sí, algo de efectividad sí que tiene, no vamos a decir que no. De hecho, cuando nos vamos a todos los estudios que se han hecho, que los tenéis ahí, bueno, esta es del... Ahora no veo la referencia. Esto es de hace 2 años, me parece, y ahí veis que si cogéis la inmensa mayoría de los estudios que se habían hecho, pues te dan una reducción de aproximadamente en la sistólica de unos 10 milímetros de mercurio respecto a la previa. Bueno, eso como suele suceder, los estudios siempre salen mejores cosas que en la realidad, pero eso sería lo que habría que esperar. Pero claro, si leemos este, por ejemplo, que es un estudio que ha salido hace unos meses, dice, bajó la presión arterial sistólica, bajó la presión arterial diastólica, una clara diferencia, además, de presión arterial en la medición de presión arterial de 24 horas, pero a los 6 meses, el 60,3% mantuvo la medicación estable. A los 12 meses no se observó ningún cambio en solo el 31,5%. Y la razón principal del cambio no era la disminución de fármacos, sino la adición de una nueva droga o titulación hacia arriba de una droga existente. Es decir, los datos más modernos tampoco sugieren que esto sea una maravilla realmente. Y de hecho, esta diapositiva es muy curiosa, porque aquí lo que te hacen es ver de 2.581 pacientes, esto es un metaanálisis, a los correspondientes a 15 ensayos clínicos randomizados, a los que se ha hecho denervación de arterias renales, aquellos que continúan medicación, se ve que hay una reducción de la presión arterial, hay un efecto positivo, pero aquellos que no toman medicación no se ve ninguna clase de efecto en la presión arterial si solamente se han quedado con la denervación. Bueno, claro, aquí ya te puedes preguntar más cosas, porque dices, estoy haciendo esto, ¿vale la pena desde el punto de vista económico el esfuerzo que hacemos? El esfuerzo que hacemos nosotros en consulta, porque son varias visitas, varias pruebas que hay que hacerle, mandarlo al cardiólogo, volver a hacer pruebas, finalmente hacer la denervación si el cardiólogo está de acuerdo. Y claro, aquí la pregunta es, ¿cuánto cuesta una denervación? Y fíjense, lo bueno de esta diapositiva es que es de un autor español, y de hecho está publicada en la Revista Española de Cardiología, en Cardiología Intervencionista, pues viene cuantificado el precio del procedimiento por Medtronic. Así que creo que debe ser un cálculo objetivo de lo
de lo que vale el procedimiento. Y te dice que vale 7.848 euros de media. 7.484. ¿Significa esto? Bueno, vamos a ver. Si nos hemos gastado 7.848 euros de media, nos hemos ahorrado en el tratamiento del paciente, por otro lado, 7.848 euros de media, aunque sean 7.000, vamos a poner. Pues si sigues leyendo el artículo, te viene abajo y te dice que el coste aproximado del estándar de tratamiento, del Standard of Care, es 21.000 euros. Y si le incluyes la denebración, son 25.351. El coste por quali son 15.167 euros. Claro, a lo mejor esto es en España. Son muy raros, tenemos un sistema peculiar, único en el mundo. Y a lo mejor, si nos vamos a otro sitio, pues el coste es menor. Así que me cogí un trabajo japonés. Los japoneses son gente sensata, normalmente llevan bien las cuentas, ¿no? Pero que dijo, si pongo uno suizo me van a decir que no, que esos hacen demasiado bien el cuento de dinero. Vamos a coger los japoneses. Bueno, pues fijaros abajo, para lo mismo, para el ICER, para el coste efectividad, la razón del coste de efectividad incremental son 2.565.236. Tranquilos, yenes. Esto no son euros, son yenes. Pero, claro, me fui a mirar lo que valía un yen. La verdad es que un yen vale muy poquito. Son 45 céntimos de euro. No, 0,045 céntimos de euro. O sea, realmente una caca. Traducido en pesetas. No, pesetas no, joder, cómo se me nota la edad. Traducido en euros. 14.000 euros. Es decir, todavía más caro que en España. Claro, aquí ya te viene la pregunta. Dice, ¿y si lo que hemos quitado ha sido medicamento y medio? ¿Cuánto nos hemos ahorrado con el medicamento y medio que hemos quitado? Pues igual, me fui a preguntarle al copilot, que la verdad es un cacharro realmente interesante, y me dice que si le hemos quitado, por ejemplo, el amlodipino y la hidroclorotiazida, pues nos hemos ahorrado 14 euros anuales y 44. Que si le hubiéramos quitado la combinación típica, la que llevan todos, de amlodipino con un con un bloqueante de los angiotensina y con una tiacida, pues a lo mejor hubiéramos llegado a ahorrarnos 310 euros. No sé, dejo luego al público que opine cuando corresponda. Y me traigo aquí, porque yo personalmente soy muy contrario a los casos clínicos porque me parece que son particularizar mucho las cosas. Pero es cierto que a veces un caso clínico es muy objetivo. Esto es una chica que nos estuvo insistiendo para hacerse la denervación porque tenía tensiones arteriales altísimas y en un momento que parecía que estaba medianamente controlada, pues decidimos hacerle la denervación a ver qué pasaba. Tenemos la sospecha de que en el momento de ponerle el mapa realmente no se estaba tomando las pastillas. Pero bueno, ahí lo tenéis. Después de hacerse la denervación, que fue aquí, donde está en amarillo, siguió teniendo unas crisis tremendas porque en realidad esta chica, aparte de problemas de carácter nervioso, pues también tiene mucha carga familiar y utiliza la tensión para presionar. Bueno, esto era solamente para recordaros que es prácticamente imposible encontrar dos guías o tres que tengan los mismos criterios para hacer denervación. Sí, y acabo. Y ya estamos. Así que acabo, y perdón por pasarme un minuto, es muy feo desde el punto de vista germánico. La denervación renal es una alternativa o una ayuda, no es una estrategia de tratamiento competitiva ni sustitutiva. Debemos esperar una respuesta tensional moderada a largo plazo. No obstante, es habitual la reducción del tratamiento farmacológico y, de todas maneras, no es una técnica aplicable a todos los pacientes y requiere una selección cuidadosa de los candidatos. Muchas gracias y perdón por haberme pasado un tiempo. Doctora, adelante. Haremos ahora, doctora, un minuto más en contraprestación. Bueno,
Primeramente, muchas gracias a los espartanos que estáis aquí aguantando a estas horas. Pues a mí me toca la parte de a favor de la denervación renal como alternativa terapéutica a la hipertensión resistente. Y polémica, bueno, pues voy a intentar que no haya polémica y que realmente os convenza que vamos a favor. Estos son mis conflictos de interés. Y primeramente, aparte de espartanos, también tenemos parte de artistas. Entonces, os voy a leer unas pequeñas líneas de un poema. Hipertensión que acecha al cardiovascular y al riñón. Desafío constante en toda la población. Prevención. Primera línea de acción. Mejorar el riesgo vascular. Una obligación. Denervación renal. Innovación y precisión para un control óptimo de la presión. Y aquí os guío un poco la guía que vamos a seguir. Primero, la importancia del control de la presión arterial. Todos nosotros sabemos que la hipertensión arterial es el principal factor evitable de riesgo cardiovascular, de muerte de todas las causas y de enfermedad renal crónica. Y esto todo el mundo lo sabemos. Sabemos también que nuestros pacientes, no sé ustedes, pero a mí en la consulta me aparecen muchos pacientes que me dicen no sé por qué me han derivado, porque yo me encuentro muy bien. Esto es como bastante normal. Y aparte después dicen, ¿cómo tiene el control de la tensión? Normal. Vamos a especificar un poquito, ¿qué control? 150, 160 de sistólica, algunos de ellos te van diciendo 160, 170. Tenemos que saber que, y lo sabemos, no sé cómo va esto, aquí. Es de que con estas presiones arteriales por encima de lo que se considera normal, que el objetivo que tenemos en los pacientes hipertensos, se nos puede duplicar, cuadruplicar y hasta multiplicar por 8 veces el riesgo de muerte cardiovascular. Y esto es muy importante, esto es la importancia. Por esto queremos bajar la presión arterial a los pacientes con hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa? Igual que este estudio hay muchísimos más de la misma línea. Es que sabemos qué pacientes tienen hipertensión arterial, quizá no a todos, todo y que es una enfermedad que es fácil de diagnóstico. Tratamos cerca de la mitad y a mí sorprendentemente me llama la atención los pacientes más jóvenes. Somos muy reticentes a empezarles tratamientos a los pacientes más jóvenes, aún sabiendo que igual que la diabetes, la hipertensión, si la tratamos en las fases más iniciales, los beneficios los vamos a tener a largo plazo. Pero el control de la presión arterial es bajo. 40-50%. Esto quiere decir que no estamos haciendo el objetivo que tenemos en los pacientes en hipertensión arterial, que es bajarle esta presión arterial para reducirle su riesgo cardiovascular. Y tenemos muchas herramientas. Primero, hábitos cardiosaludables, tanto dieta, ejercicio, control del estrés, medios ambientales. Y también, por supuesto, tenemos un gran arsenal terapéutico que lo tenemos que utilizar correctamente. Tenemos aquí las guías que ya nos están diciendo de que utilicemos fármacos de combinación, larga duración, que faciliten la toma, la adherencia al tratamiento. Y en el 2018 nos decían que la denervación estaba como lo podíamos utilizar en ensayos, pero en el 2023 las guías europeas de hipertensión arterial ya nos decían de que lo podíamos considerar como cuarta línea en estos pacientes con 3 fármacos a dosis plenas y uno de ellos que sea un diurético. ¿Y qué les pasa a los pacientes? Pues que los pacientes no son adherentes. Entre un 30 y un 50% de los pacientes no se adhieren al tratamiento que les prescribimos. Incluso en estudios muy rigurosos que controlaban mucho el control de la presión, el control de los fármacos que tomaban los pacientes, no se llegaban a tener mejores tantos porcientos de adherencia. Y los pacientes con hipertensión resistente también son no adherentes. Y esto es muy importante porque tenemos que saber que si no son adherentes y no se toman la medicación, no controlaremos la presión arterial y nos costará mucho. Y a los pacientes hay que saber también qué tienen. Si es joven, pues porque es joven y nos da como penita, ¿no?, empezarles una medicación porque vaya, que no se sienta enfermo. Y el que es mayor porque tiene muchas comorbilidades. Si un paciente tiene 70, 65 años y tiene hipertensión, diabetes, dislipemia, ha tenido ya un infarto, tiene la osteoporosis, tiene un poco de ansiedad e insomnio, vamos empezando a sumar pastillas y a mí más de un paciente me dice, es que yo desayuno pastillas, en vez del desayuno de un café con leche con un poquito de bocadillo.
Entonces, esto hay que tenerlo presente. Y si consiguiésemos mejorar esta adherencia más del 80%, el riesgo cardiovascular bajaría y estaría más normalizado, no solamente mejorando su adherencia. Y ahora nos vamos a centrar en la denervación renal. Yo siempre que hablo de denervación con mis compañeros en cualquier lado, siempre este estudio ha calado a todo el mundo. Simplicity 3, no hay diferencias entre los dos ramas de tratamiento. Pero este estudio hay que mirarlo con mucho más detenimiento. Habían muchos centros que hacían 1 o 2 denervaciones. Por tanto, la experiencia sabemos que es muy importante para poder tener una buena calidad del tratamiento. Se denervaba el tercio proximal de la arteria renal. No se hacía una denervación circunfleja, o sea, de todo el recorrido, de toda la circunferencia. Era muy incompleta, habían pocas aplicaciones, una alta tasa de cambios, falta de adherencia de los tratamientos. Y no sirvió de nada el estudio, aparte que a todo el mundo le ha quedado muy claro este estudio y te dice que sí, pero el Simplicity 3 dice que no hay diferencias. Sí, sirvió. 1, se hizo más estudios de anatomía. Sabemos que el ganglio está muy cerca del ostium, por lo tanto tenemos que denervar los 2 tercios distales de la arteria renal. Se diseñó un nuevo catéter, que es el Spiral de Medtronic, que lo que hacen es tener 4 zonas de aplicación, ser más circunferencial, entonces conseguíamos estas denervaciones más completas porque utilizábamos toda la circunferencia. Se definieron criterios de indicación de la denervación renal y se mejoró y se midió la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Y de ahí salieron varios estudios. Y los estudios nos dicen, tanto en radiofrecuencia como en sonografía, que hay disminuciones, descensos de la presión arterial sistólica y diastólica en el mapa. Porque en consultas ya sabemos que la presión arterial está muy interfactada por muchas cosas. No la podemos medir bien, el paciente no está en la mejor situación y la que nos interesa realmente es el mapa. Bajar 5, 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica de mapa es muy importante. Y de ahí salieron los documentos de consenso. Pues nosotros hicimos con SELELA y con la Sociedad Española de Cardiología y de Cardiología Intervencionista, el nuestro, pero también Italia, Taiwán, muchos otros. Y ya saltamos a las guías. Y a partir del 2023 sí que no se considera la denervación arterial, como ha dicho el doctor Robles, como tratamiento único, o sea, sacas toda la medicación y le pones, si no estamos en 4ª línea, pero sí que tienes un nicho. Pacientes con hipertensión resistente, 3 fármacos a dosis plenas, uno de ellos diurético. Que algunos fármacos les pueden hacer efectos secundarios a los pacientes que les merme, que les disminuya su calidad de vida. Filtrados por encima de 40. Por supuesto, las decisiones compartidas, esto es una decisión conjunta, pero como toda la medicina que estamos haciendo hoy en día, y en centros especializados. Y las guías, tanto europeas de hipertensión como las cardiológicas, también dicen más o menos lo mismo. Y vamos a hablar de la efectividad de la denervación. Este es el registro que hicimos, que lo publicamos en el 2020, nos asociamos 6 hospitales y la media de efectividad está alrededor del 70-75%. Hay algunos centros que tienen mejores resultados y otros que menor. Esto depende un poquito de la realización, pero sí que hay esta efectividad en el descenso de la presión arterial en el mapa. Y en el registro del DEFINE, que es la continuación del Simplicity, lo que vemos es que los pacientes inicialmente tenían un alto mal control de la presión arterial inicialmente y que después, una vez han pasado 3 años de haberse hecho la denervación arterial, estos pacientes, teníamos un tanto por ciento de pacientes mucho menor que estuviesen con estos niveles de presión arterial tan elevados. El número de fármacos, así que mi compañero ha insistido mucho, para mí no es el objetivo, es mi opinión, no es el objetivo de la denervación, al igual que no es el objetivo de cualquier otro tratamiento, excepto que estemos tratando una hipertensión secundaria. El objetivo de nuestros pacientes es disminuir su presión arterial para disminuir su riesgo cardiovascular. Si yo le hago un tratamiento, le disminuyo comprimidos,
fármacos, pero su tensión me queda igual, para mí eso no es un buen resultado. El buen resultado es, tratamos para disminuir su presión arterial, para disminuir su riesgo cardiovascular. Y sobre los dos sistemas que hay, radiofrecuencia y sonografía, tienen una efectividad muy similar, por lo tanto da aquel que utilicemos. Y en los pacientes de alto riesgo también es efectivo. Hipertensión resistente tiene muy buena respuesta, pero en los diabéticos también tenemos respuesta, en la fibrilación auricular, en la insuficiencia cardíaca, en la enfermedad renal crónica también tenemos buenos resultados. En los pacientes mayores, aquí sí que es verdad que mayores cuentan a partir de 65, pero bueno, también tenemos nuestros resultados. Y aquellos que ya han tenido un episodio cardiovascular, también tenemos beneficios en añadir la denervación renal. ¿Y la duración del tratamiento? Pues tenemos el registro del Simplicity, que a 3 años se mantenía estos descensos de presión arterial. Y os marco aquí un poquito, porque somos nefrólogos, ¿no? El filtrado glomerular se mantenía estable a lo largo del tiempo. Estos son nuestros datos. Esto es una pequeña revisión que hicimos, que la presentamos el año pasado aquí en Valencia. Y nosotros ahora mismo, aquí habían 31 pacientes, ahora mismo llevamos alrededor de 55, 57 creo, porque la semana pasada hicimos 2. Al año teníamos una buena respuesta a la denervación del casi el 90% de la población, de los pacientes que habíamos realizado la denervación arterial. Al final del seguimiento, que se hizo un seguimiento hasta 2020 para tener estos 5 años, ¿no?, de margen de ver qué pasaba con los pacientes después de haber realizado la denervación renal. Entonces, el 80% de los pacientes mantenían esta buena respuesta a la denervación renal. Y teníamos unos seguimientos de media de 6 años y un rango entre 4 y 10. Y muy importante, cambia el patrón del mapa, nos disminuye la presión arterial tanto diurna como nocturna y muchos de ellos incluso podemos hacer estos patrones DIPERS. Y el riesgo cardiovascular sobre la denervación, pues si valoramos que si disminuimos la presión arterial, ¿no?, que antes les he enseñado, ¿no?, que si el paciente tenía 140/90, tenía el doble de riesgo cardiovascular, si disminuimos la presión arterial, estos riesgos cardiovasculares también van a ir disminuyendo. En nuestros pacientes, los que os he presentado antes, pues el 60% tenían al inicio tenían un alto, los pacientes que tenían respuesta a la denervación tenían un alto riesgo cardiovascular y aquellos que no respondían tenían mayor riesgo cardiovascular por SCORE-2. Esto lo que nos indica sobre todo y lo que estuvimos analizando era que eran posiblemente pacientes que eran mucho más evolucionados, tenían más vida media, más tiempo en hipertensión arterial, por tanto, estamos delante de que llevamos una hipertensión durante muchos años con una afectación arterial muy importante. Los episodios es muy difícil de valorar, necesitamos estudios muy grandes, necesitamos seguimientos muy largos para poder detectar estas diferencias en riesgo cardiovascular. Lo que sí que hay este estudio de este año, que sí que veíamos que aquellos pacientes que se le hacía denervación renal tenían menos consultas a urgencias por crisis hipertensivas. Por tanto, estas presiones arteriales se mantienen bastante más estables a lo largo del tiempo. Y sobre la enfermedad renal, bueno, este año ya han aparecido estudios con enfermedad renal crónica que disminuye esta presión arterial y la única problema que tenemos, y como siempre nos ha pasado, pues que en los estadios más avanzados hay menos muestra y entonces tenemos que necesitar estas valoraciones más precisas. Con pacientes con enfermedad renal crónica, el problema que tenemos cuando comparamos riesgo cardiovascular es que su riesgo cardiovascular es tan elevado que si lo comparamos con un paciente que no tenga insuficiencia renal, los descensos de presión arterial pues nos van a costar un poquito más de detectar la diferencia de riesgo cardiovascular, que aquí en este estudio no se detectó. Pero en nuestra serie la función renal, el filtrado, no varió a lo largo del tiempo. Sobre efectos secundarios, muy rápido, hay este
metaanálisis que no detectaba estenosis de la arteria renal que requiriesen stent, y los principales efectos secundarios son a nivel local, a nivel de la punción del transductor, hematomas, dolor, que habitualmente en un mes están solucionados. Y del coste económico, sí, son 7.400 o 7.500 euros el tratamiento, pero yo no lo comparo con los fármacos, sino lo comparo con qué coste tiene el paciente con una hipertensión arterial mal controlada a nivel social, familiar y sanitario. Un paciente que ha hecho un infarto, ¿cuánto cuesta? Un paciente que ha hecho un ictus, ¿cuánto cuesta? Sanitariamente, familiarmente, como le haya quedado alguna secuela al propio paciente. Entonces, ahí es donde entramos en que los costes-beneficios sí que van a favor de la denervación renal. Aquí les enseño del documento de consenso, pero es que para mí es muy visual, muy claro. Es paciente que tengo con hipertensión arterial no controlada. Primero diagnosticamos si realmente no está bien controlada, después miramos adherencia e intolerancias a los fármacos, causas secundarias de hipertensión arterial que podamos tratar por otras vías, riesgo cardiovascular del paciente y optimizar el tratamiento. Una vez hacemos esto, si está bien controlado, pues ya está, el paciente está bien controlado, está optimizado. Si no está bien controlado, lo pasamos al equipo multidisciplinar, hacemos valoración de anatomía renal y toma de decisiones compartidas. Si necesita denervación, la realizaremos y haremos el seguimiento conjunto con el centro referente. Y ya acabo la denervación renal. A favor, por supuesto. Reducción de la presión arterial persistente a lo largo del tiempo y durante todo el día y toda la noche. Tratamiento complementario de la hipertensión arterial resistente, especialmente en pacientes de alto riesgo, no presenta mayores efectos secundarios ni deterioro de la función renal y se requiere de estudios adicionales para confirmar el impacto en los episodios cardiovasculares. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes. Yo creo que efectivamente está servida la discrepancia. Yo, bueno, hasta que alguien del público se anime, tenéis ahí los micrófonos por si queréis dar un poco la opinión. Yo sí quería, bueno, me llama la atención, supongo que a todos, que como os ha pasado, hay centros que tienen mejor experiencia, pacientes que tienes mejor experiencia con unos que con otros, incluso dentro del mismo centro hay unos que van bien, que van mal. Ha hecho mucho hincapié la doctora en la selección, el último cuadrito, ¿no?, del position paper que tenemos, que efectivamente yo creo que es muy importante descartar secundarismo lo primero, adherencia y tal. Pero luego hay una cosa importante que no hablan las guías y no se habla, o yo no he oído, y es que la técnica, la propia técnica, nosotros ya llevamos varios y nuestro cardiólogo al final quiere, a ver, es la pregunta que os lanzo, tener un angiotac de arterias renales previa a la denervación, porque ya no solo es denervar la arteria, como decíamos, proximal, distal, el espiral, es que hay arterias polares interesantes, grandes. Este cardiólogo nuestro además trabaja en la anatómico forense con modelos humanos y él lo que ve es que el sistema simpático también rodea arterias por dentro. Entonces, incluso a veces hemos tenido que volver a denervar partes que se habían quedado, ¿no? Algunos, aquí el doctor Segura, que nos ha hecho redenervaciones. Y yo pregunto, a lo mejor no tenemos mucho éxito porque la técnica en sí no la estudiamos antes. Mi pregunta es, ¿hacéis angiotac o estudio vascular previo para saber dónde queréis ir, dónde vais a denervar y qué arterias vais a tocar? Sí, perdona. Nosotros, mira, nuestro hemodinamista, nuestro cardiólogo, hay veces que me ha cuestionado por qué pido los angiotacs. Pero nos están llegando pacientes con hipertensión resistente a la consulta que nos llegan muy tarde, o sea, ya llevan 3, 4 fármacos, por lo tanto, no los estamos viendo desde el inicio, los estamos viendo ya cuando hayan pasado muchos años. Entonces, en algún momento, a alguien se le ha hecho el estudio, o no, se le ha hecho el estudio de secundarismo, a mí el angiotac me sirve, uno, para valorar en este momento arteria renal, situación renal, y la glándula suprarrenal. Nosotros tenemos un pacto con angiorradiología que es que en el mismo acto nos van a hacer como si hiciesen los 2 TACs, así no tenemos que pedir 2 TACs. Porque muchas veces es verdad que te encuentras hiperaldosteronismos primarios, feocromocitomas, estenosis de la arteria renal. Entonces creo que sirve muy bien tener esto para por lo menos hacer la primera parte, que es la del secundarismo. Y después nosotros, ahora ya lo tengo muy convencido, sobre todo desde que salió también sonografía, es que dependiendo cómo es la anatomía de la arteria, decidimos si hacemos sonografía o decidimos si hacemos
radiofrecuencia. Y las polares para nosotros son muy importantes. Intentamos siempre denervar también la arteria principal, las ramas y polares que puedan haber. ¿Vosotros lo hacéis? ¿Vosotros tenéis previo estudio vascular? Es una cosa parecida, vamos a ver. Nosotros, si el TAC es antiguo, se le repite antes de hacer, porque pasó de las primeras veces que hicimos, porque efectivamente había una diferencia entre lo que nosotros habíamos visto. De hecho, ese caso que he puesto que se eliminó por básculo renal es porque ese paciente tenía hecho un TAC previo donde no había básculo renal y cuando se le repitió para hacer la denervación sí que había una lesión que se corrigió con angioplastia y además mejoró espectacularmente. Entonces sí, siempre hay que hacer el TAC, sí, hombre, si lo has hecho hace 6 meses, pues tampoco. Pero si hace tiempo que se hizo el TAC, se debe hacer siempre un TAC antes de hacer la técnica. En cuanto al tipo de técnica, nosotros hemos utilizado, que yo recuerde, 3 tipos de catéteres diferentes. Es un poco lo que tú contabas, lo de que al principio se hacía nada más que al comienzo de la arteria, luego se cambió para hacer un sistema más completo y ahora me parece que, no me acuerdo cuántas estímulos llega a hacer el cardiólogo, que está muy concienciado con eso, porque ha sido prácticamente siempre el mismo cardiólogo el que nos ha venido haciendo la técnica. Y bueno, pues, pero de momento, claro, estamos en que tenemos una muestra muy pequeñita, ¿no? Entonces, de momento nosotros no hemos visto grandes diferencias entre una cosa y la otra. Pero sí que efectivamente la técnica mejora mucho y sobre todo, respondiendo a la pregunta, sí, hay que hacer un TAC antes de... Y denervar las polares y todas las arterias potencialmente. Porque hay muchísimas variaciones anatómicas en los pacientes. El doctor Segura, que tiene mucha experiencia en esto. Ah, espera, bueno, es que estaba... Mi pregunta iba un poco para los dos ponentes. Por vuestra experiencia también, la denervación se pone en marcha inicialmente como una forma de un tratamiento para la hipertensión resistente. Luego sabéis que se han ido, podríamos decir, como expandiendo las indicaciones, ¿no? Se han comentado hipertensión no controlada sin necesidad de cumplir la definición de resistente, o situaciones de paciente no cumplidor o incluso con decisión compartida con el paciente. En vuestra experiencia a día de hoy, ¿en qué porcentaje sigue siendo la resistente la principal indicación y cuál es el porcentaje de otras indicaciones para la técnica? Bueno, pues la verdad es que si tú te fijas en hipertensión, todo sale siempre para hipertensión resistente, ¿no? Cuando fue a salir al Isquirén era para hipertensión resistente. Ahora que estamos con los inhibidores de la aldosterona sin tasa, son para hipertensión resistente. Luego el tiempo pone siempre las cosas en su sitio y se descubre que al final, pues lo que es una parte más del tratamiento, pero normalmente con un solo fármaco o con el cambio de un solo fármaco no vas a lograr gran cosa. Nosotros, desde luego, ya no asumimos que sea para hipertensión arterial resistente con 4 o 5 fármacos, sino que probablemente es un medio de reducir medicación y que se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes que tengan 3 fármacos o 4 y que, bueno, pues le vaya a ir a estar un poco... Claro, un momentito, cuando dices 4 fármacos, en realidad en la práctica clínica estamos hablando de 2 pastillas. Porque normalmente vas a tener la combinación de calcio antagonista, diurético y bloqueante o IECA, ¿no? Con lo cual, le has quitado una pastilla, psicológicamente hay muchos pacientes que eso les importa mucho, o sea que puede valer. Con lo cual, yo creo que el punto está ahora más que la hipertensión resistente en una colaboración en el paciente politratado para que le sea psicológicamente más fácil llevar el tratamiento. Y yo iría, perdona, que yo iría un poco más allá, aprovechando que la doctora va a contestar, es... ¿Y el paciente que no toma nada, un paciente joven, no toma medicación y no quiere tomar medicación, ¿tú creerías en ofrecerle esa técnica de inicio? Es decir, hay gente que tiene una arritmia cardíaca, no quiere tomar un beta bloqueante por efectos secundarios y prefiere hacerse una ablación cardíaca, ¿no? Y se hace una arritmia. ¿Tú lo ves como una posibilidad? ¿Tú algún paciente habéis tenido tan pronto? Sí. A ver, hay pacientes... O sea, yo discrepo un poquito con el tema del descenso de medicación. Para mí es importante el control de la presión arterial. Y esto yo a mis pacientes se los dejo muy claro. El objetivo es control de la presión arterial. Pero sí que es verdad que en la primera fase, la fase del flex, el recto, el que teníamos menos aplicaciones,
Tuvimos 2 pacientes que ingresamos pensando que no había adherencia, ingresamos 2 veces, no había manera de confirmarlo y le hicimos denervación. Eran dos pacientes jóvenes. Uno de ellos era una mujer y el otro era un hombre. El chico era psiquiátrico, había tenido intentos de suicidio y demás, pero le hicimos la denervación renal y el señor se normalizó. O sea, cuando se tomaba su medicación se hipotensaba. O sea, se hipotensaba que lo tenía a veces en urgencias con nora. O sea, una cosa de aquellas. Y la chica eran 25, 26 años. Esta dejó la medicación, se quedó embarazada, tuvo un embarazo normal, sin complicaciones. Hombre, pues te lleva como decir, si le puedes resolver algo, pues a esto sí que quizá es para quitarle la medicación. Y sí que hemos tenido alguno que por riesgos cardiovasculares asociados muy elevados, que decides, ¿no?, de decir, oye, pues vamos a intentarlo para poder mejorar la toma de medicación y, por ejemplo, sobre todo en gente muy joven, mujeres. Yo tengo algunas mujeres muy jóvenes que su deseo gestacional pues es en los próximos 5 o 6 años, hombre, pues si ya van con 2 fármacos, entre ellos un bloqueo del sistema renina-angiotensina más el diurético, el antagonista del calcio, cuando lleguen al embarazo va a ser un embarazo de mucho mayor riesgo. Entonces, si los denervas y los resuelves, pues hombre, pues el embarazo va a ser mucho mejor. Ya les pondrás medicación más adelante. Tenemos una pregunta en la sala. Sí, muchas gracias. Bueno, yo he practicado, he utilizado esta técnica en varios pacientes, yo creo que más de 20 en total, en 20 años, empezando en La Paz, luego en el Infanta Sofía y ahora en los hospitales HM, siempre con aparatos distintos que nos decían que mejoraban la técnica y que producían mayor beneficio. Con el último, el de Medtronic, solo hemos puesto un paciente porque tengo cierto escepticismo. A mí me parece que en 20 años la denervación, de alguna manera, no ha dejado de ser un tratamiento experimental. Y lo hemos estado utilizando en pacientes muy malos habitualmente, porque yo de entrada no confiaba. Y bueno, el decir a un chaval muy joven, que me parece una cosa inteligente para que no tome medicación, podría ser muy bien una buena técnica, siempre y cuando hubiera estudios que demuestren curación de la hipertensión, que aquí estamos hablando y estamos decidiendo, hombre, se puede disminuir unos poquitos medicamentos, hay que consentir con que va a bajar 5 milímetros, pero claro, si él estaba en 160, pues está en 155. Es mejor, esto, a fin de cuentas, disminuye el riesgo vascular porque son 5 milímetros. Mire, yo no juego con esto. Parece una técnica cara que supone unos riesgos en un principio y me parece que efectivamente es posible que lo siga utilizando, pero en pacientes en los que no logro con 5 medicamentos, incluyendo todo lo que va saliendo, y me vas a decir, es que muchos pacientes no hacen bien la medicación. Cuento con ello. Que haya pacientes que realmente son malos cumplidores está dentro del sistema. A todos les hemos hecho, iba a decir cientos, pero no hay paciente que no haya tenido varios mapas puestos y todos con arteriografía, porque lo requería el procedimiento, que lo hacía el radiólogo vascular, siempre bastante competentes. Tengo que decidir que seguiré haciéndolo, pues posiblemente en casos desesperados, pero no estoy convencido. ¿Quieres comentar algo más? Sí, yo en respuesta, yo creo que todos tenemos una tendencia a utilizar al paciente, ¿no?, a poner al paciente con más complicado. Es 7, 8, 9 fármacos, yo también los tengo, todo el mundo los tenemos. Pero este paciente llegamos muy tarde, o sea, tiene una afectación arterial muy severa. Y si conseguimos hacer la denervación, quiere decir que la arteria renal está bien. No tiene ni una estenosis, posiblemente no tenga una placa de colesterol, porque si tú tienes una placa ya no le puedes hacer, ya sabes que no va a funcionar del todo bien, porque ninguna, ni la radiofrecuencia, ni la sonografía va a llegar bien. Entonces, sí que es verdad de que los estudios están hechos con hipertensión resistente, 3 fármacos. Nosotros hablamos de 4 porque yo sí que es verdad que casi siempre ponemos el mineralocorticoide allí puesto, pero cuando ya vamos de más, es que decir que ¿cuánto tiempo este paciente tiene con hipertensión? ¿15? ¿16? ¿17 años?
yo creo que llegamos tarde. Y ahí es el problema, es que vamos a la desesperada, a los pacientes desesperados, y queremos tener resultados en pacientes desesperados como si fuesen pacientes que no son los del estudio. Los estudios están hablando de hipertensión resistente, 3 fármacos. Y estamos comparando con pacientes que llevan 8 fármacos, no es lo mismo. Yo creo que tenemos que ser más preventivos, ir antes, utilizar bien los fármacos, porque esta es otra. O sea, para mí el enalapril no es el bloqueo del sistema renin-angiotensina que se tiene que utilizar. A mí esto me entra como una, lo siento, perdonad, como una urticaria cuando lo veo. Tienes que ir a fármacos de larga vida media, que puedas tener asociaciones y que, por supuesto, no sé vosotros, pero en mi comunidad las familias muchas veces te dividen las pastillas y lo de 3 fármacos en uno no los tienes. Se nos va el tiempo. Y la última cosa, solamente muy rápida. Y yo creo, y ya sé que aquí la industria se me tirará encima, pero creo que tenemos que ser centros referentes. ¿Eso quiere decir? ¿Todo el mundo puede hacer denervación? Sí, pero te tienes que formar y necesitas tener mucha experiencia. Yo al último paciente le hicimos 40 aplicaciones. O sea, para llegar a 40 aplicaciones efectivas, el cardiólogo tiene que tener una habilidad muy importante. Y esto quiere decir que son tiempo y tiempo, y mira que estamos hablando de gente que ¿Quieres apuntar alguna cosa, Roberto? No, yo creo que... Vale, vamos a proceder a realizar una votación para la cual se nos ha dotado a cada uno de un cacharrito. Nos Me pueden parece poner que eso. el 1 es a favor, el 2 en contra, y la pregunta que se hace es: ¿creéis que en los próximos años la denervación renal se ofrecerá al paciente como tratamiento de la hipertensión al mismo nivel que los fármacos? Sí, muy probablemente. 2. Bueno, es que han puesto otra pregunta diferente, por eso no tenemos la misma. ¿Seguirá siendo algo para último recurso en el tratamiento convencional? Hala, pues venga, mirad ¿Veis? a ver si Votar a favor o en contra. Es que lo han puesto ahí un poco lo han diferente. puesto distinto. Vaya. Sí, pero bueno, un poco la idea es la misma, ¿no? Sí. ¿Será un tratamiento, ¿no?, de primera línea o seguiremos utilizándolo como último recurso? Yo no creo que del resultado de esta votación tenga que salir un ganador y un vencedor, o un perdedor necesariamente. Nuestra sino- N es pequeña, ¿eh? Hay que ver que la N es pequeña. Sino sin más una prueba de que hemos estado atentos. ¿Y por qué no sale? No sale el resultado, ¿no? ¿Habéis votado? Los que... ¿Estáis vivos todavía? ¿Estáis? A ver, ¿son todas abstenciones? No tenemos resultados. 50 a favor y 50 en contra. Pero bueno, os habéis abstenido la mitad, que pocos Muy bien. mojáis. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es una cosa tendré que que seguiremos felicitar al debatiendo contrincante. muchos años. Nos queda mucho por hacer y gracias a la SEN por invitarnos a estar aquí todos hoy. Buena vuelta a casa a todos y el año que viene nos vemos, ¿no? Venga, pues hasta el año que viene. Muy bien.